Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para sumergirse en un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo? Porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Can Yaman confiesa, y lo hace a lo grande diciendo, sí, yo también tengo un crimen contra Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Un crimen. Una declaración así, de un actor de la talla de Can Yaman y referida a su colega y expareja, Demet Özdemir, es algo que sin duda, merece ser analizado con lupa. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar a desmenuzar todo este entuiciado, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenidos tan interesantes como este. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más resonantes en la televisión turca, y su conexión, tanto profesional como personal, ha sido objeto de muchísima atención. Su participación en la exitosa serie Erkenci los catapultó a la fama internacional, y la química que desprendían en pantalla era tan palpable que rápidamente se especuló sobre una relación fuera de los focos. Y si esa relación existió, tuvo sus altibajos y culminó, como muchas de las historias de amor en el mundo del espectáculo, con una separación. Lo que no esperábamos ni de lejos era una confesión tan dramática. La frase sí, yo también tengo un crimen contra Demet, ha sido interpretada de muchas maneras. ¿Estamos hablando de un crimen literal? ¿Una metáfora? ¿Una estrategia de marketing? La verdad es que en el universo de las celebridades, las líneas entre la realidad y la ficción a menudo se difuminan, y las declaraciones públicas pueden tener múltiples capas de significado. Lo primero que debemos considerar es el contexto. ¿Dónde y cuándo hizo Can Yaman esta impactante declaración? ¿Fue en una entrevista, en redes sociales, en un evento público? El dónde y el cómo son cruciales para intentar descifrar la intención detrás de estas palabras. Hasta donde se sabe y ha trascendido, esta frase surge en medio de una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación pasada con Demet, y parece ser una respuesta, quizás algo retórica o emocionalmente cargada, a las críticas o a la narrativa que se ha construido alrededor de su historia. Vamos a pensar juntos. Cuando alguien dice que tiene un crimen contra otra persona, especialmente en un contexto público, puede estar refiriéndose a varias cosas. Podría ser una admisión de haber cometido un error, una falta de respeto, algo que hirió a Demet. Quizás se refiere a una actitud o una decisión que, vista en retrospectiva, no fue la mejor. El mundo del cine y la televisión es un entorno de alta presión, y las relaciones que se forjan en él, a menudo, están expuestas a un escrutinio público implacable. Es posible que Can Yaman, al decir esto, esté reconociendo que en algún momento por la fama, por la juventud, por las exigencias de la profesión, o simplemente por errores humanos, actuó de una manera que perjudicó a Demet. Un crimen, en este sentido, sería una equivocación que causó daño o dolor. Otra interpretación posible, y esta es más especulativa pero no menos intrigante, es que Can Yaman esté utilizando el término crimen de forma hiperbólica, como una manera de expresar un profundo arrepentimiento o una sensación de culpa por algo que considera que hizo mal en su relación. Tal vez se refiere a no haber sido lo suficientemente bueno, a no haber sabido manejar la situación, o a haber contribuido a un final doloroso. En el lenguaje coloquial, a veces usamos palabras fuertes para expresar emociones intensas, y un crimen podría ser simplemente una forma extrema de decir mi culpa o me equivoqué gravemente. Ahora, ¿por qué implicar a Demet Özdemir en esto? La conexión es obvia, fueron pareja y compartieron pantalla en uno de los proyectos más importantes de sus carreras. La relación que nació en Erkenci se convirtió en un fenómeno, y su ruptura fue igualmente comentada. Si Can Yaman está hablando de un crimen, es lógico que la persona involucrada sea quien fue su pareja. El hecho de que lo mencione públicamente y de forma tan directa, sugiere que hay algo que él siente la necesidad de expresar, quizás para limpiar su conciencia, o para dar su versión de los hechos, o incluso para generar una reacción. También debemos considerar la posibilidad de que esta declaración sea una forma de redirigir la atención. En el mundo del espectáculo, las controversias a menudo se utilizan para mantener a los artistas en el ojo público. Si bien esto puede ser arriesgado, a veces funciona.
¿Podría ser esta una estrategia para generar expectativa ante un próximo o proyecto para reavivar el interés en su figura? No podemos descartarlo. Las redes sociales y los medios de comunicación son un campo de juego donde las declaraciones impactantes se viralizan en segundos. Analicemos la figura de Can Yaman. Es un actor conocido por su carisma, por su físico y también por ser alguien que no teme expresar sus emociones o decir lo que piensa, a veces de forma controvertida. Ha tenido en el pasado algunas declaraciones que han generado debate. Por lo tanto, una confesión así, aunque impactante, no está completamente fuera de su personaje público. Es alguien que vive intensamente y no se guarda sus sentimientos. Y Demet Özdemir, por otro lado, ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida personal, especialmente después de la ruptura. Generalmente se la ve como una profesional dedicada y discreta. Esto hace que la declaración de Can Yaman cobre aún más fuerza, ya que viniendo de él, pone el foco sobre una dinámica pasada que evidentemente aún le resuena. Entonces, ¿cuál es el verdadero crimen al que se refiere Can Yaman? Sin más detalles, es imposible decirlo con certeza. Podría ser algo relacionado con 1. Un error en la gestión de la relación quizás, con la fama repentina y la intensidad de las grabaciones, ambos se vieron superados y las cosas no se manejaron de la mejor manera. Un crimen podría ser no haber sabido comunicarse, no haber sido paciente, o haber tomado decisiones egoístas. 2. Un comentario o acción fuera de lugar en el fragor de una discusión o en un momento de estrés, es posible que haya dicho o hecho algo que hirió profundamente a Demet. Y el hecho de que lo recuerde como un crimen sugiere que fue algo significativo. 3. La forma en que terminó la relación a veces, la manera en que una relación se disuelve deja cicatrices. Quizás la ruptura fue abrupta, o hubo malentendidos que no se resolvieron, y él siente que su parte en esa dinámica fue perjudicial. 4. Una traición, emoticono besos, no necesariamente una infidelidad, pero sí una falta de lealtad o de apoyo en un momento crucial. 5. Una posible referencia a la presión mediática el escrutinio público sobre su relación fue inmenso. Quizás se refiere a cómo la presión externa o la forma en que los medios gestionaron su historia pudieron haber sido perjudiciales, y él se siente culpable por no haber sabido proteger la relación de eso, o por haber contribuido a exponerla más de la cuenta. La fuerza de la palabra crimen es lo que llama la atención. No es un error, no es una metida de pata, es un crimen. Esto nos lleva a pensar en algo más grave o al menos algo que él percibe como tal. Es una confesión que denota un peso en su conciencia, una carga emocional que quizás ha decidido liberar. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y un actor que confiesa un crimen contra una colega, especialmente una con la que compartió tantos momentos de éxito, genera un torbellino de especulaciones. ¿Cómo reaccionará Demet Özdemir? ¿Dar un comunicado? Ignorar la declaración. La discreción de Demet podría hacer que su reacción, o falta de ella, sea aún más analizada. Si ella no responde, podría interpretarse como una forma de mostrar que ha pasado página, o que las palabras de Can Yaman no tienen la trascendencia que él les quiere dar. O quizás, en privado, tenga su propia versión de los hechos. Es fascinante cómo una sola frase puede desencadenar tantas preguntas y análisis. Nos invita a pensar en la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo los reflectores. Nos hace cuestionar la autenticidad de las declaraciones públicas y el poder del lenguaje para crear narrativas. ¿Es esta confesión un acto de valentía, un intento de redención, o simplemente una maniobra calculada? Lo que sí queda claro es que Can Yaman, al pronunciar estas palabras, ha logrado su objetivo principal, captar la atención. Y nosotros como espectadores nos quedamos analizando, debatiendo y, en definitiva, interesados en lo que sucede en este apasionante mundo. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, que muchos creían concluida con el fin de Erkencikus y su ruptura, parece que aún tiene capítulos por revelar, o al menos, un eco que resuena en las declaraciones públicas de uno de sus protagonistas. En resumen, la enigmática confesión de Can Yaman sobre un crimen contra Demet Özdemir ha abierto la caja de Pandora de las especulaciones. Hemos explorado varias interpretaciones, desde un error emocional hasta una posible estrategia mediática, y hemos reflexionado sobre el impacto de tales declaraciones en la percepción pública de las celebridades.
Lo cierto es que esta frase, cargada de dramatismo, nos recuerda la intrincada red de relaciones y emociones que se tejen en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las profundidades de las declaraciones públicas y las relaciones en la era del espectáculo. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión. ¿Qué creen que quiso decir Can Yaman? ¿Creen que es una declaración sincera, una estrategia, o algo más? Dejen sus teorías y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de análisis, noticias y un poco de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman estos temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más intriga. Hasta pronto.